En un pequeño poblado de Bogotá, La Calera, en una casa perdida entre las montañas de Colombia, vivía Juan Martínez, un campesino de mediana edad que había dedicado su vida a trabajar la tierra y cuidar de su familia. Callado y reservado, Juan tenía una mirada endurecida por los años de trabajo y las injusticias que había enfrentado. Su machete, siempre al alcance, era su herramienta más preciada, afilado, preciso y letal. Un día, la tranquilidad de su vida se rompió cuando llegaron los hombres de don Evaristo, un terrateniente poderoso y despiadado que controlaba la región. Querían comprar sus tierras por un precio miserable. Juan se negó. Aquellas tierras eran todo lo que tenía, el legado que algún día pensaba dejarle a su hija. Los hombres de don Evaristo se marcharon, pero no sin antes advertirle que no habría una segunda oferta. Esa noche, mientras dormía, los enviados de don Evaristo regresaron. Prendieron fuego a su casa. Juan logró escapar, pero su esposa y su hija no corrieron la misma suerte. Las llamas consumieron su hogar y, con él, a las dos personas que más amaba. Devastado, Juan deambuló por las montañas durante días, cargando su machete y acompañado únicamente por su fiel caballo negro. Su corazón, roto por el dolor, comenzó a llenarse de una furia insaciable. Una noche, bajo una luna roja que parecía sangrar sobre el cielo, Juan llegó a un lugar en lo profundo del bosque. Allí, frente a una fogata que ardía con llamas negras, encontró a una figura encapuchada. Su presencia era abrumadora, como si la oscuridad misma lo envolviera. ¿Buscas venganza?, preguntó la figura con una voz grave que parecía surgir de las entrañas de la tierra. Juan, con el machete en la mano y el rostro endurecido por el odio, asintió. «Entrégame lo que queda de tu alma», dijo la figura, «y te daré el poder para que tus enemigos caigan ante ti». Sin dudarlo, Juan hundió el machete en el suelo frente a la fogata. Las llamas se intensificaron y cambiaron de color, volviéndose aún más oscuras. Cuando Juan levantó el arma, esta brillaba con un resplandor siniestro. El filo parecía vibrar, ansioso por derramar sangre. Desde esa noche, Juan dejó de ser un hombre común. Había nacido Juan Machete, el jinete de la oscuridad. Los primeros en caer bajo su machete fueron los hombres de don Evaristo. Uno por uno, Juan los persiguió en la oscuridad, apareciendo cuando menos lo esperaban. No importaba cuánto corrieran o dónde se escondieran, siempre escuchaban primero el galope de su caballo, luego el silbido del machete cortando el aire, y finalmente, el eco de sus propios gritos antes de ser silenciados. Las aldeas comenzaron a hablar de un espectro que cazaba en las noches. No era solo un asesino, parecía un ente sobrenatural, una sombra de la muerte. Los cadáveres de sus víctimas aparecían con cortes precisos, casi quirúrgicos, y junto a ellos, el aire siempre olía a tierra y sangre. Cuando finalmente llegó la venganza hacia don Evaristo, este reunió a sus hombres en su hacienda, decidido a enfrentarlo. Se atrincheraron en la casa principal, armados hasta los dientes, convencidos de que podían detenerlo. Pero al filo de la medianoche, los perros comenzaron a aullar y una bruma densa cubrió la hacienda. El galope de un caballo resonó en la distancia, cada vez más cerca. De repente, las puertas y ventanas comenzaron a golpear como si una fuerza invisible las embistiera. Un golpe seco atravesó la madera de la puerta principal, el machete de Juan. Uno por uno, los hombres fueron cayendo. Sus gritos se perdieron en la noche mientras el jinete oscuro sembraba el caos. Cuando llegó ante don Evaristo, no pronunció palabras. Levantó su machete y lo dejó caer, sellando su venganza con un corte limpio. Sin embargo, la venganza no trajo paz a Juan. El pacto que había hecho lo condenó a vagar eternamente, con su machete y su caballo negro como sus únicos compañeros. Su furia se volvió insaciable, y cualquier alma que se cruzara en su camino era marcada para morir. Las noches en las montañas se convirtieron en tiempos de terror. Los campesinos aprendieron a no salir después del anochecer. Nadie estaba a salvo. Si escuchabas el galope de un caballo en la lejanía, sabías que Juan Machete estaba cerca. Y si llegabas a ver el brillo de su machete, ya era demasiado tarde. Hoy en día, los campesinos aún cuentan la leyenda de Juan Machete. En las noches con luna, algunos dicen haber oído el galope de su caballo o el silbido del machete en la distancia. Muchos testigos aseguran haber visto y escuchado a Juan Machete por toda Colombia, dejando víctimas nocturnas y sembrando miedo en los bosques y montañas.
Su historia persiste como un recordatorio de que la venganza tiene un precio alto. Y, a veces, el verdadero terror no muere con el tiempo. Recuerda, no importa quién seas ni qué tan lejos creas estar. Juan Machete no distingue entre edades ni géneros. Él no perdona, y su machete siempre busca almas por cobrar. Así que si alguna vez, en una noche con luna, escuchas el galopar de un caballo o un silbido en el viento, corre. Corre y no te detengas, porque nadie puede escapar del filo de Juan Machete.